Bueno, nuestro primer capítulo lo hemos titulado Agregados económicos. En él nos vamos a dedicar a definir cuáles son esas variables que en el total de una economía son necesarias para estudiar. Entonces, el primer agregado lo dedicamos o nos referimos a él, a la producción, por ser ese el componente más importante de una economía. La producción, en otras palabras, nos dice a qué bienes y qué servicios tiene acceso una sociedad, es decir, en otras palabras, nos está midiendo el grado de bienestar que va a tener un país o una nación. ¿Cómo lo medimos? Pues con un índice que se llama Producto Interno Bruto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el Producto Interno Bruto, lo segundo lo vamos a descomponer, sus formas de medición, casi que contable, y la tercera forma vamos a definir teóricamente cómo podemos hallar el Producto Interno Bruto, pero como resultado de la interacción de los agentes económicos. El siguiente agregado, el segundo, está íntimamente ligado a la producción, y es la producción no se hace sola, la hacen las personas. Entonces, si hay mucha producción, nos estará indicando que debe haber un alto grado de empleo. Entonces, el segundo agregado nos va a hablar de los niveles de población que están buscando acceso a esos empleos, es decir, a la tasa de desempleo que mes a mes en las economías estamos midiendo. Todos los días nos estarán hablando de desempleo, todos los días nos estarán hablando de producción. Entonces, allá miraremos qué parte de la población que está buscando empleo hace parte de la fuerza laboral para con ese cociente nosotros hallar el nivel de desempleo, el 10 o el 12% que nos hablan las noticias. Lo segundo que hacemos del desempleo es definir sus causas. No todo el mundo está desempleado, no todo el mundo está en esa situación por las mismas razones. Es decir, hay que dividir la población, pero también hay que juzgar o mirar cuál es la situación de cada persona desempleada. Y lo último que hacemos en ese agregado económico es mirar sus costos en producción y sus costos sociales. El tercer agregado económico lo definimos como inflación. Entonces, para eso será necesario construir, o vamos a ver cómo se construye en una economía, el índice de precios al consumidor, es decir, el precio promedio de una canasta familiar, de una canasta que con mayor regularidad se transa en una economía, para hallar cuánto varían los precios. No todos los precios suben, no todos los precios bajan, pero sí en promedio lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido diferentes niveles de inflación. Y ese agregado es muy importante porque nos dice si tenemos empleo, si hay producción, los precios se convierten en un obstáculo o por el contrario se convierten en un facilitador para nosotros adquirir bienestar. Ese es el tercer agregado. El segundo y tercer agregado, fíjense ustedes que son dos problemas que hay en el corto plazo en toda sociedad. O hay desempleo o hay inflación. No hay ninguna sociedad que esté contenta con esos dos niveles. O es problema porque hay desempleo o es problema porque hay inflación. Y el cuarto agregado económico, nosotros lo hemos denominado comercio internacional, agregado que ha adquirido mucha importancia en nuestro país en los últimos 16, 17 años con el proceso de apertura económica, y hoy todos estamos conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, que con un clic podemos hacer una inversión en el extranjero, podemos pasar capital de Bolivia a la China, podemos comprar bienes alemanes o bienes chinos de la noche a la mañana, una subida, una bajada del dólar afecta a los exportadores o a los importadores y a todos nos interesa. Es una de las noticias a diario que la primera noticia que nos bombardea es a cómo amaneció el dólar. Entonces allá miraremos que también hay una forma de contabilizarlo. ¿Cómo? Con la balanza de pagos. ¿Y qué variable
importante hay para definir el comercio internacional? Entonces, el tipo de cambio. Y miraremos que es importante cómo los gobiernos tienen diferentes regímenes de tipo de cambio y eso alterará las exportaciones, las importaciones, los flujos de capital del Colombia hacia el exterior o del exterior hacia Colombia. Esos serán los 4 agregados. Entonces, para tener en cuenta que vamos a definir los agregados económicos, vamos a ver la forma cómo se contabilizan o cómo se formulan, cómo se hallan, y tercero, las causas, las clases y los efectos que tienen sobre el resto de la economía y sobre el resto de la sociedad. Entonces, resumiendo, son 4 agregados: Producto Interno Bruto, desempleo, inflación y comercio internacional. Esos serán los 4 agregados. Entonces, me resta es desearles éxitos en esa primera parte de su módulo de macroeconomía.